Hace muchos años, específicamente desde 1982, donde era una época dorada en la exploración de los computadores y los inicios de la Internet, donde comenzaron miles de personas con la innovación de compartir documentos e imágenes. Fue lanzado un novedoso juego de cartas por Steve Jackson en forma física, donde el objetivo era el de crear posibles acontecimientos mundiales en un futuro y los jugadores se esforzaban por obtener el mayor poder y obtener la victoria entre ellos. En ese tiempo los misterios, películas y descubrimientos estaban basados en teorías de conspiración. Pero en la actualidad sabemos que no lo son. Pero vaya coincidencia, llegó el nuevo siglo XXI y se comenzaron a ver sucesos iguales o descritos en las cartas. Como si nuestro futuro estuviera ya escrito. Cuando comencé a investigar un poco las cartas y analizarlas, me di cuenta de sucesos que ya han sucedido a través de los años. Se me hizo raro que, al sacar estas cartas al público, Jackson se había inspirado en los libros Los Illuminati. Y cuando pretendió sacar sus cartas a la venta al público, el Servicio Secreto de los Estados Unidos irrumpió en sus oficinas y se llevó todo el material físico y digital que podían. Pero, aún así, él sacó al mercado sus cartas en 1995. Dentro de su rol de cartas se encontraron estas que vemos en las imágenes, una carta que describe posteriormente lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 y que fue un acontecimiento mundial, inclusive la del Pentágono. ¿Cómo supo Jackson de estos acontecimientos 7 años antes? Esa fue mi pregunta. Me puse a inspeccionar poco a poco las cartas y describen acontecimientos importantes que he hablado en videos anteriores, como, por ejemplo, la máquina del clima que crea también terremotos, como es el caso de HAARP, y la contaminación de nuestra atmósfera por parte de los chemtrails. He analizado varias de ellas y describen acontecimientos importantes ya ejecutados y otros que están pendientes por suceder. Esto lo relaciono con la Agenda 2030 que se lleva a cabo en este periodo de tiempo y tiene como fin primordial el de fortalecer en el mundo entero el nuevo orden mundial. Que aún no lo crean, ya lo vivimos en carne propia. Y muchos ya lo saben. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Nuestros países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial. El mundo del siglo XX quedó atrás, quedó en el pasado. We're at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. La carta de todos los datos se perdieron. Se enfoca a los virus informáticos que comenzaron desde los años 90 a ser un problema mundial y que aún no vivimos. Lo que me llama la atención de esta carta son los gusanos, que precisamente han sido un tipo de virus informático. La carta y quédate muerto. Describe con una misma imagen el parecido físico de uno de los personajes que dio a conocer muchos documentos y proyectos de la CIA ante el público en general. El polémico fundador de Wikileaks, quien fue prófugo de la justicia estadounidense varios años. Julian Assange, quien estuvo detenido en Reino Unido por ese motivo. La carta ya es suficiente.
donde se ve un parecido a la llegada del poder de Trump y crea en los actuales tiempos bastantes contratiempos al mandato del actual presidente de los Estados Unidos. La carta El fin del dinero, donde observamos en una bolsa de dinero física y en el fondo fuego, lo que indica el fin del dinero físico que ya estamos viviendo en la actualidad. La carta de la pandemia y cuarentena, donde observamos en ella los elementos que se han utilizado por toda la humanidad para prevenir esta enfermedad. Inclusive su vacuna que da pauta a la siguiente carta. La carta de reducción de la población. Establece, como su nombre lo indica, el sacrificio de miles de millones de personas hasta llegar a una reducción de 500 millones de habitantes descritos en las piedras guía de Georgia, recientemente destruidas. Tengamos en cuenta que llegamos hace poco a los 8.000 millones de habitantes en el planeta. La carta Cable TV, donde vemos a un personaje viendo múltiples opciones. Si analizamos bien la carta en los años 90, esto era tan solo ciencia ficción. Ya hoy en día tenemos miles de series y películas a disposición. La carta del chip de control, donde a través de la tecnología nos comenzaron a controlar, ya que saben dónde estamos ubicados, nuestras finanzas e intereses. La carta de dictadura, en donde vemos reflejado muchos gobiernos dictatoriales que se están apoderando del mundo y su principal objetivo es destruir la economía, generar caos y guerras entre sus pueblos. Y el que esté en desacuerdo con sus ideales será perseguido y eliminado. Aquí vemos algunas de las cartas que he analizado, pero faltan muchas más y hacen falta las que pronostican cosas nada agradables para la humanidad. Algunas de ellas las explicaré en la segunda parte. Debemos despertar ante estas situaciones que el mismo poder del hombre y su ambición ha llevado que nuestro mundo entre en un caos global. Pero ellos, los de la élite, no se perjudican. Que Dios nos bendiga y nos proteja a todos.